En medio de esto, resulta que justamente un día antes que los dirigentes que están en la mesa única anunciaran que hoy inician 72 horas de protesta, el órgano ejecutivo que preside Laurentino Cortizo le informó al país una medida que, bueno, ahora con nuestra invitada vamos a tener la oportunidad de preguntar y entender cómo es la aplicación de la medida. Y me refiero a 170 medicamentos, ¿no? Que por instrucción del Ejecutivo van a quedar con 30% de descuento. Ya está con nosotros la señora ministra de Gobierno. ¿Ya está lista la ministra? ¿Está? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Yanaina Tehuaney. Ministra, buenos días, bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, definitivamente desde diciembre del 2021, el presidente convocó una mesa técnica que está presidida y coordinada por el vicepresidente, donde se tenían dos objetivos primordiales. El primero era atacar el desabastecimiento de la Caja del Seguro Social, que sabíamos tenía de arrastre algunos problemas bastantes con relación al desabastecimiento de medicamentos, y también aliviar esa carga que llevaban los panameños en el alto costo de los medicamentos en el país. Y así se fueron tomando acciones desde esa mesa. Siempre importante señalar que la misma estuvo conformada y sigue conformada por los actores primordiales y más relevantes de la industria farmacéutica, y también aquellos consumidores. Teníamos a la Facultad de Farmacia, teníamos también a los pacientes de enfermedades crónicas, a la Cámara de Comercio y algunos miembros del Ejecutivo. Allí se tomaron dos decisiones que fueron muy importantes. Primeramente, se inició el análisis para que se desbloquearan o se abrieran un poco las barreras para que se permitiera que farmacias internacionales, farmacéuticas y productoras internacionales pudiesen vender al Estado, en este caso específico a la Caja, por medio de un procedimiento llamado de desabastecimiento crítico. Y también a la vez se fueron atacando aquellas falencias que se tenía en farmacia y drogas en los registros sanitarios para que los mismos se hiciesen de manera más transparente y expedita. Se creó algo llamado tal vez un registro mucho más rápido para aquellas empresas que quisieran vender a la Caja por medio de cotización en línea y que tuviesen certificados de países de alto estándar. Paralelamente, se analizaban aquellas acciones que fuesen encaminadas a aquel consumidor, a aquel paciente privado, que no fuera parte necesariamente de la Caja del Seguro Social, pero que quisiera comprar sus medicinas en las farmacias privadas. En ese sentido, hace creo que una semana y media, se dio una recomendación al presidente que él mismo acogió, y esa recomendación constaba de dos partes. La primera parte es la de corto plazo, que es la que estamos analizando el día de hoy, que es la inclusión de 170 medicamentos, que son aquellos que más consumen los panameños, que más necesitan los panameños, para que tuviesen una reducción de un 30% en el precio que se tiene en las farmacias. Y es importante aclarar y señalar también que eso va adicional al 20% que le corresponde a los jubilados, es decir, los jubilados tendrían el 30% de descuento que se ha establecido, que se va a ejecutar desde el 15 de agosto, más el 20% que ya por ley les corresponde. Esa es una medida a corto plazo. La medida a largo y mediano plazo es aquella que tiene que ver con tal vez la figura legal que nos permita ya, de una vez por todas, que el mercado panameño se corrija y el mercado panameño amplíe la oferta para que las empresas farmacéuticas internacionales puedan, con un registro, ya sea de países de alto estándares o con medicamentos seguros y eficientes, puedan actuar, puedan vender en nuestro país
sin tantas barreras y así permitir que los precios de una manera paulatina vayan bajando. Pero esta medida es una medida a mediano y largo plazo. Además de ello, se está incentivando la producción local de medicamentos para que en algún momento podamos salir, yo creo que podamos aprender de esta crisis y salir de manera positiva, con políticas públicas positivas en la cual tal vez en un futuro no tengamos que depender. Ministra, ese Dígame. 30% anunciado por el presidente en esos 170 medicamentos, ese 30%, ¿quién lo paga? ¿El Estado? ¿Es un nuevo subsidio? ¿De dónde va a salir eso? Bueno, ese 30% no es un subsidio, yo creo que fue muy claro para nosotros. Nosotros hemos, como le explico, tuvimos una mesa ampliada donde formó parte el Fedefarma, formó parte la misma Cámara de Comercio y el CONEP, y las empresas farmacéuticas panameñas entendieron la necesidad de hacer esa reducción y de formar parte de la solución que se requería para poder aliviar, como les dije, de manera paliativa el costo de los medicamentos. Y desde la distribuidora hasta la que produce, tuvimos conversaciones con Janssen y con todas aquellas empresas que forman parte, grandes productoras de medicamentos que forman parte de Fedefarma, que han asumido cada uno de ellos el costo y que entre ellos van a asumirlo para que ese precio pueda bajar a el consumidor privado. Profesor, su micrófono está cerrado. Ministra, nuevamente siguiendo la línea de pensamiento de la pregunta de Flor, o sea, lo que no nos está quedando claro es cómo la farmacia, imagínense, en el caso de los jubilados 50% de descuento y en el caso de los no jubilados 30% de descuento en este listado de medicamentos, ¿quién va a pagar ese diferencial? Bueno, como le expliqué, esto es un costo que va a ser asumido por cada uno de ellos. Realmente es una cadena. Inicia con el productor, tenemos también muchas veces al distribuidor y tenemos finalmente la farmacia que lo vende. Nosotros estas medidas no las hemos tomado solos. Todas estas medidas han sido discutidas por varios meses en una mesa ampliada donde cada uno de ellos forman parte. Al final, ellos pusieron una propuesta y en mayoría se votó por el 30% que era requerido para que el panameño pudiera sentir ese alivio en estos momentos. Y nuevamente, estas son medidas a corto plazo que ellos, entendiendo que forman parte de esta mesa, han sido parte de aquellos trazos de políticas públicas que van a necesitar que se abra el mercado para que todos puedan participar de una manera equitativa. A ver, ministra, a ver si le estoy captando la idea. Esta mesa de trabajo que instaló el Ejecutivo por varios meses, en esa mesa de trabajo estaban presentes los fabricantes, es lo que entendí. Casa farmacéutica. Todos, realmente. Hay una representación, no todos, hay una representación tanto de la Cámara de Comercio, que es nuestra industria local, y también tuvimos conversaciones con el Fedefarma. Entre ellos estaba la empresa Johnson & Johnson y cada uno de ellos que entendieron. Y de hecho... aquí está la clave, pareciera, ministra, ahí está la clave, ¿no? O sea, estuvieron presentes los fabricantes. Estuvieron los fabricantes, los distribuidores y los miembros de la Cámara de Comercio, CONEP, que forman parte de esta industria, que sí, también estuvieron de acuerdo. Pero, nuevamente, a ver, cuando el fabricante X, que fabrica el medicamento Y, dijo, luego de varias semanas de reuniones con el gobierno de Panamá y con la presencia de todos los demás que estaban allí, dijo, pero vamos a ver algo. Pues. Yo voy a bajar en 30% el precio del medicamento Y que yo mando a Panamá. Así es. Sí, de hecho, lo que se dijo en esa mesa fue que ese 30% se repartiría entre los 3 actores principales de la cadena. ¿Qué son? Ya sea la casa farmacéutica, el distribuidor y la farmacia. Ok, 10% cada uno, supongamos. Bueno, ese es tal vez un acuerdo interno que les corresponderá a ellos llevar a cabo. Nosotros como gobierno estamos estableciendo las políticas que sean necesarias para que la población panameña tenga un alivio, como le dije, a corto plazo, y esto es prorrogable,
y también, o sea, estableciendo las políticas que se requieran de manera sostenible, porque este es un problema estructural que viene de muchísimos años y que se ha recrudecido a través de los años. Entonces, es importante también ponerlo en el contexto, porque para elaborar estas políticas y para poder destrabar una situación como esta, se requieren de pasos a corto plazo, pero también a largo plazo que requieren de análisis y estudios bastante profundos. Ministra, en el caso de los jubilados, dijo el presidente que van a tener el 30% de descuento, pero también su 20% de descuento que tienen por ley. ¿Qué pasa en el caso de las farmacias que ya dan un descuento permanente? Llámese Farmavalue. Ese uno va a compra y te dan entonces que el descuento de 30% más el descuento de 25% o solamente va a ser el 30% establecido en esta mesa técnica. En el caso específico de los jubilados, tal como lo menciona, ellos tendrían el 30% que se le aplica a todos, más el 20% que les corresponde. Sí, eso quedó claro. Aquellas empresas específicas, bueno, que tendrán que manejar el margen, que tengan, por ejemplo, un margen menor, esos casos específicos van a tener que ser ajustados. Y nuevamente, yo siento que aquí es importante señalar que todas estas cosas requerirán de un ajuste o de una corrección. Sin embargo, al momento, el 30% que se establece es el que tendrían que aplicar y cada empresa tendrá, cada farmacéutica tendrá que ver su política respectiva para, ¿cómo se dice?, sostener el costo o para poder llevar a cabo y ejecutar la política que se ha establecido. Pero ministra, hay algo que a mí me llama la atención cuando escucho a los miembros del gobierno, es que todo es una respuesta a la presión social, todo. El tema de la gasolina, sabiendo que es un tema exógeno a Panamá, el tema de la inflación en los alimentos, sabiendo que es un tema exógeno a Panamá, el tema de los medicamentos, que sí es un tema de responsabilidad del gobierno de Panamá y del Estado panameño, pero que se tiene que haber debatido antes de que ocurriera esta crisis. ¿Ustedes están claros que todas las decisiones que están tomando son por presión social y no son decisiones técnicas? Bueno, permítame disentir en ese aspecto porque yo creo que ya hemos establecido y ha sido públicamente establecido que desde diciembre del 2021 nosotros estamos analizando el tema de los medicamentos. De hecho, era parte de la política y el plan de gobierno del presidente. Y teníamos un parámetro, y este tema lo venimos estudiando ya desde diciembre y un poquito más. Nosotros desde diciembre del 2021 iniciamos acciones encaminadas a este resultado. Entendíamos, y hemos avanzado, hemos evolucionado, hemos corregido, hemos adelantado, pero entendíamos que el tema de la caja, por ejemplo, la mayoría de los pods que se compran venían de la caja y que tal vez el desabastecimiento de la caja pudiese impactar de alguna manera en los precios. Se atacó el tema de la caja del Seguro Social y paralelamente se estaban trazando y se están viendo las medidas, que de hecho tenemos un proyecto en la Asamblea, trabajado también, porque en nuestra mesa también forma parte de la Asamblea, desde esos momentos, que estamos analizando para abrir el mercado. Ahora, nuevamente, estas son medidas de corto, mediano y largo plazo. Yo disento ahí y lastimosamente yo sí pienso que estas medidas sí son técnicas y son técnicas políticas, porque son técnicas porque han sido analizadas por cada uno de los actores. La Facultad de Farmacia, la Facultad de Medicina ha dado aportes valiosísimos para la disminución de los tiempos y la transparencia en los registros sanitarios, que es parte del problema. O sea, es un problema bastante complejo que tiene muchísimas aristas y todas las aristas tienen que ser atacadas para poder solucionarlo a mediano y largo plazo. Pero hay algo que usted menciona en su respuesta y es lo que yo no termino de entender y nadie ha dado una explicación certera y tiene que ver con el mercado. Se habla de una apertura de mercado, pero aquí cuando nos sentamos a hablar con los representantes privados dicen, el mercado está abierto. Aquí el que quiera puede importar medicamentos. Eso sí, la burocracia que hay para importar los medicamentos es absurda. Entonces, quisiera saber cuando usted habla de apertura de mercado, ¿a qué se refiere? Porque, repito, según los privados que están dentro del sector, el mercado está abierto. No obstante, los pasos para importar medicamentos son tediosos y la burocracia ni se diga. No, realmente le voy a poner el mejor ejemplo. No sé si usted lo
tal vez maneja esta información, pero antes del decreto 869 del 27 de octubre del 2021, aunque los medicamentos tuvieran las mejores certificaciones de calidad del mundo, ya sea autorizados por OMS o agencias europeas, no podían entrar al país sin excesivos trámites burocráticos. Parte de eso es el mercado está abierto, pero tenía barreras, además de que es un mercado pequeño. Entonces, destrabar esas barreras y eliminarlas es un trabajo que se ha hecho desde diciembre, y usted está documentado nuevamente, es más, desde octubre, porque este decreto es de octubre del 2021. Se ha iniciado para destrabar esas barreras que obviamente el impacto es un impacto que se va a ver tal vez en unos meses, y mientras tanto la población panameña. Entonces, sí han sido decisiones técnicas, no han sido decisiones políticas, han sido muy analizadas y tenemos nuevamente el Comenenal, está la Facultad de Farmacia, la Facultad de Medicina, la Cámara de Comercio, el CONEP, todos los actores han estado involucrados en cada una de las decisiones que se han tomado. Ministra, ¿por qué 170 medicamentos y por qué no todos los medicamentos nos beneficiaríamos con la rebaja del 30%? ¿Por qué la lista es solo de 170? Sí, esa es una muy buena pregunta. Realmente hemos iniciado con esta lista de 170. Yo, como le dije, fue un análisis que se hizo en conjunto, otra mesa, subcomisión, que se hizo en conjunto con la Codeco, se hizo en conjunto con el Ministerio de Salud, porque inicialmente teníamos que empezar con esos medicamentos que han sido analizados. Sin embargo, bueno, no sabemos si de repente se pudiese expandir y como le digo, estas son políticas y estrategias que se corrigen, se avanzan, se perfeccionan y nada quita que tanto sea prorrogable como que se pueda agregar uno más o los que se requieran. Nuevamente todo va a depender también del análisis porque nosotros observamos, como dice el presidente, observamos cómo se va comportando el problema y así de acuerdo a ello van las recomendaciones y las acciones que vamos tomando como gobierno. Las empresas pudieran vivir sin ese 30%, ¿por qué no dejarlo permanente? ¿O es que en este tiempo que se va a dar esa rebaja ellos van a estar perdiendo? Bueno, porque Panamá es una economía abierta, como lo dijo el compañero, y realmente el propósito es que la solución sea a largo plazo. Nosotros entendemos que es importante abrir las barreras y que es importante permitir que aquellas empresas grandísimas que son de buena calidad, de medicinas eficientes, puedan formar parte de las ventas que se producen en nuestro país. Y hay muchísimas. En todo en el mundo, en Asia, tenemos en Europa, tenemos en Estados Unidos. Eso es corregir y abrir el mercado para que todos tengamos la opción, por lo menos, de comprar distintas medicinas que pudiesen ser seguras. Entonces, nuevamente, pudiese ser que tengamos la opción de que los medicamentos bajen, como están en Colombia o otros países vecinos, porque existe una participación internacional y muchos de ellos también tienen una industria local que también es importante señalar que estamos impulsando, porque nuevamente son medidas técnicas a mediano y políticas, técnico-políticas, a mediano, corto y largo plazo también. Lo que estoy tratando de descifrar mientras escucho a la señora ministra, más allá de la medida coyuntural, que todo parece indicar es buena, 170 medicamentos, 30% de descuento, es buena desde el punto de vista de que baja un poco la presión, porque era un poco lo que preguntaba Gonzalo, baja un poco la presión de la población que dice ya esto no se aguanta. Pero mientras ustedes están hablando, estoy tratando de establecer en base a las explicaciones a dónde está el nudo gordiano del precio de los medicamentos en Panamá. Y no logro descifrarlo, porque es como una incógnita. O sea, si es en el fabricante, si es en el distribuidor, si es en las farmacias. Me dice la ministra, ellos se pusieron, los tres jugadores se pusieron de acuerdo entre ellos para poder lograr esta fórmula. Flor dice, pero es que van a estar perdiendo en este periodo. No, Flor, ellos no van a perder ni $1. Por eso. Ellos van a ganar menos. Van a ganar menos porque no es permanente. No es lo mismo. No es que van a perder, porque nadie en su negocio va a perder. Ellos van a ganar menos. Pero aún así, con toda la explicación que escucho, no logro establecer, bueno, la clave del precio de los medicamentos en Panamá está aquí. Y parece que no está aquí. Hay varios aquí.
Yo quisiera, es que es un tema muy complejo y yo le puedo mencionar bastantes aspectos. Pudiese iniciar con el hecho de que en un tiempo era muy complicado conseguir un registro. Tal vez la burocracia, la tramitología, eso se ha atacado. Nosotros hemos iniciado procesos transparentes digitales. Es muy importante. Y si lo vemos y ponemos a prueba esto, cualquier empresa que tenga la intención de registrar, los trámites han disminuido más que a la mitad. Eso por un lado. Segundo, aquellas empresas internacionales que tenían un registro de FDA, EMA o cualquier país de alto estándar, no podían entrar directamente si no era por los mismos requisitos de tramitología. Bueno, ahora tenemos un requisito abreviado, un proceso mucho más abreviado. Ese es un problema que se atacó. Tome en cuenta que nuestro mercado es pequeño, también. Un mercado pequeño con bastantes barreras, tal vez no era un incentivo para aquellas empresas que tienen negocios grandes en todo el mundo. Ese es un aspecto. Además de ello, el tema del desabastecimiento hacía que algunos de los asegurados tuviesen que ir a la privada y tal vez eso incrementaba los precios. Además de ello, para poder la venta, algunos, pudiese ser que algunas farmacias están recibiendo desde ya la venta hacia Panamá en un precio distinto. Entonces, son muchos los factores que inciden en que la participación tal vez sea un poco pequeña para que pudiésemos bajar los precios. Sin embargo, es un tema que desde hace tanto tiempo no se ha atacado. Nuestro gobierno y el presidente, desde diciembre, ha iniciado concretamente y directamente muchísimas acciones múltiples enfocadas en que esto se solucione. Además de ello, de que no se produce en nuestro país. Uno de los problemas que tuvimos que ver con el petróleo, el tema del combustible. Muchas de estas cosas son que nosotros no tenemos la producción local, hay que incentivar la industria local. Entonces, todos esos aspectos, cada uno de ellos, créame, se están analizando para que las medidas no solo sean de 6 meses, sino que a largo plazo nuestro país, los pacientes y aquellos que compren medicinas en Panamá puedan tener acceso a los mismos con un precio decente. Ministra, mientras conversamos ahorita con usted sobre el tema de los medicamentos, tanto en Panamá como en provincias, los oyentes están reportándonos cierres de vía. ¿Va el Ministerio de Gobierno, las autoridades, a permitir que se siga afectando el libre tránsito? Realmente nosotros hemos iniciado un diálogo muy abierto y hemos llevado a cabo un esfuerzo grandísimo el gobierno para encontrarnos en un punto medio que permita también solucionar problemas a corto y mediano y largo plazo, pero también que permita la movilidad y el tránsito y la paz social. Nosotros incitamos y esperamos que aquellas partes que están en el diálogo entiendan que una vez estamos sentados en la mesa, la necesidad de coartar la movilidad de los otros, eso no es necesario. Así que realmente habría que analizar. Nosotros iniciamos la mesa el jueves, nuevamente del diálogo, y no entendemos por qué se cerraría una vía si estamos dialogando. Están cerrando la vía en estos momentos, ministra, varias vías en Panamá y en provincias. ¿Van a despejar las vías ustedes? Bueno, nosotros tomaremos las medidas que tengan que llevarse, ya sea a cabo por medio del diálogo o que nos corresponda como gobierno para poder permitir la movilidad y la paz social en el país. ¿Y qué hacemos entonces, ministra, con los profesores que nuevamente no van a dar clase? Y nuevamente la brecha entre los estudiantes públicos y privados se hace más extensa. Llegará un momento en donde el gobierno dice, bueno, si usted no trabaja, usted no cobra. Bueno, eso yo creo que esta semana, el sábado, si no me equivoco, se está llevando a cabo una mesa liderada por la ministra de Educación, donde se van a abordar todos los temas relativos a educación, políticas públicas. Nosotros en educación hemos llevado un avance muy positivo. Se logró que en el 2024 tuviésemos un 6% en el PIB, y bueno, del PIB que se invierta en educación. Y yo creo que esos temas van a ser abordados allí también, por el ente regente en educación. Sí, lo que no puede ocurrir, ministro, bueno, imagino que ustedes lo habrán discutido en el gabinete, no me voy a pedirle yo aquí a usted que haga infidencia, pero
Yo no puedo estar sentado en una mesa de negociación, produciendo acuerdos, buscando acuerdos, y mi contraparte me dice, te voy a parar el país 3 días. Entonces, ¿qué mesa de negociación es esa? Yo me paro y me voy. O sea, ustedes no han evaluado pararse, irse de esa mesa con esas condiciones de negociar con pistola en la cabeza. Nosotros consideramos que todos los diálogos y negociaciones deben hacerse sin imposiciones. Así que esa es nuestra línea y en ese sentido seguiremos apostando al diálogo siempre, porque el presidente se ha caracterizado por ser un presidente de puertas abiertas que escucha. Lo hicimos desde el Pacto del Bicentenario, cuando de una manera ampliada recolectamos el sentir del territorio para entender las falencias estructurales que tiene nuestro país y así tomar acciones al respecto. Sin embargo, yo creo que voy a apostar al diálogo y a que esa conversación se mantenga sin imposiciones. Ministra, dice aquí un oyente que usted solo ha mencionado al fabricante Johnson y su subsidiaria Janssen. ¿Qué pasó con Schering, Pfizer, etcétera, etcétera? ¿Ellos fueron parte de esta discusión? Sí, de hecho, bueno, como le digo, al inicio estuvimos conversando con Fedefarma, que creo que agrupa un 30% de las grandes productoras de medicamentos, de la principal cadena de las casas farmacéuticas del mundo, y de allí seguiremos expandiéndolo con cada uno de ellos. Realmente nosotros, esta mesa va a mantenerse, va a seguir en el análisis constante. Nosotros sesionamos todas las semanas y cada una de las empresas que quiera incorporarse, estamos abiertos también a juntos en esa nueva gobernanza, buscar soluciones conjuntas para el país. Ministra, dice que puede haber desabastecimiento de medicamentos porque habrán empresas que no van a traer estos medicamentos a los que le tienen que bajar el 30% de descuento. ¿Ustedes han evaluado esa posibilidad? Por supuesto, y es por ello que vuelvo a lo que comenté hace un rato, es por ello que estamos tomando las acciones para que exista un acceso fácil de aquellas empresas internacionales en nuestro país lo más rápido posible. El presidente, de hecho, creo que la semana pasada solicitó, sí, que el decreto ejecutivo que reglamenta la Ley 1 del 2001, que elimina las barreras para que accedan al mercado local más medicamentos seguros y eficaces, se remita hacia él. Así que en eso estamos trabajando y nosotros, como le digo, en temas de registro abreviado, registro de empresas que tengan un certificado, una certificación de FDA, EMA, de altos estándares, puedan ingresar a nuestro país y no se dé el Casualmente, ministra, fíjese lo que me manda aquí el diputado Raúl Fernández, porque evidentemente nos está escuchando. Dice, hola, profesor. El etiquetado encarece los costos porque es especialísimo para Panamá y las casas farmacéuticas tienen casi que producir especialmente para Panamá y al nosotros ser un mercado tan pequeño cuesta mucho producir especialmente para nosotros. Por eso presenté una iniciativa para que el etiquetado de países de alto estándar y que esté en español puedan entrar al país y se les dé el permiso de farmacia y droga, dice el diputado Raúl Fernández. Definitivamente, y recuerda cuando le dije que es un problema de múltiples cabezas. Esa es una de las situaciones. Nuevamente, es un país pequeño, existían ciertos requisitos y a eso me refería con las barreras que tal vez no incentivaban a aquellas empresas grandes a participar en Panamá. Todos esos temas se están abordando. Y le agradezco mucho al diputado por esa iniciativa que tal vez estoy segura nos va a ayudar porque como dijimos, es una solución de todos. Ahora, fíjense, esta mesa comenzó en diciembre de 2021 y ya no es hasta agosto que se da la decisión. O sea, el asunto pareciera que... No, la decisión esta se dio en agosto. Como le he comentado, hemos llevado a cabo muchísimos avances en temas de apertura del mercado. Y mire, un ejemplo fantástico fue cuando se llevó a cabo lo de la cotización en línea por desabastecimiento crítico, la participación de las empresas internacionales que permitió también, con las locales, que permitió también un ahorro de 12 millones en ese ejercicio. Entonces, son acciones concretas y contundentes que se han estado viendo desde que iniciamos en diciembre con estas medidas. Ministra, ¿cómo va la reducción del 10% de la planilla en el Ministerio de Gobierno?
Bueno, nosotros tenemos que llevar a cabo todas las medidas para esa reducción y bueno, me imagino que poco a poco estaremos estableciendo las políticas necesarias para que podamos nosotros también ser parte de esa contención del gasto. 7:39 minutos, ministra Yanaina Tehuaney, gracias por darnos este tiempo y compartirnos lo que nos puede compartir de lo que fue ese proceso de toma de decisión. A mí todavía me quedan algunas dudas, pero creo que hay primero que terminar de asimilar toda la información. Una de las dudas que me queda es lo de los jubilados, pero vamos a terminar de asimilar toda la información. Yo tengo que volver a escuchar esta entrevista con calma, con las explicaciones de la ministra, porque son muchos elementos al mismo tiempo, pero es un paso a la toma de decisión. Y con gusto pudiésemos siempre venir a explicar cualquier duda que tenga usted o la población al respecto. Como le digo, son problemas estructurales de muchos años que necesitan resoluciones porque son problemas complejos y resoluciones estructurales también. Muchas gracias, ministra. Muy amable. Saludos.